Lean, querido, Toto, ¿cómo andás? ¿cómo Bien. andas, papá? Un placer ¿Todo tenerte bien? acá, primer invitado de Proyecto Elite Podcast, así que muy feliz de tenerte acá y agradecerte obviamente por venir y sumarte. Quería arrancar, ¿cómo te presentarías con la gente que hoy entra a la entrevista y no te conoce? Em, no, como una persona común, una buena persona que anda buscando simplemente su camino, Muy rodeado bien. de los suyos y simple. Bueno, les comento, Leandro es licenciado en alto rendimiento y actualmente socio fundador de TrainaFit, gimnasio ubicado en Villa Urquiza. Quería arrancar, ¿cómo fueron tus inicios en el deporte eh, y el rol que cumplió tu entorno a la hora de arrancar con el deporte cuando vos eras chico? Ajá. Bueno, el deporte en mi barrio, o sea, yo soy de Villa Ortúzar, y en el barrio era prácticamente o jugar fútbol o no hacer deporte, Ok, así que vino siempre ahí de la mano. Y probablemente de las últimas generaciones en jugar mucho en la calle, así que era en los clubes del barrio y jugar en la calle con amigos, con mis primos, hasta incluso solo. Así que bueno, nació mucho ahí el amor por el deporte, la verdad que siempre me encantó. Y después de grande fui conociendo que había muchas más cosas que podías hacer. eh, y nada, fui conociendo mucha gente que hacía deportes individuales, bueno, de todo tipo, y eso, ese mundo me encantó. En mi familia, ellos no hacían tanto deporte, mis viejos, pero sí siempre me estimularon a que yo lo haga y que esté tiempo eh, al aire libre, jugando, así que eso para mí fue una clave. excelente. Sí, yo creo que el entorno a la hora de que nos inculquen eso de empezar a hacer deporte ya de chico, Sí, creo que es súper importante. Sobre todo, quizá en su momento no era tan consciente de que el deporte hacía tan bien para la salud como lo es ahora, que está lleno de información de que sobre todo el deporte de fuerza es muy importante a la hora de la salud de una persona. Pero, por suerte, sí. sí, pero ¿qué aprendiste del deporte que aplicaste en tu vida diaria en cuanto a mentalidad, sacrificio? O sea, el deporte, ¿qué es lo que te dejó para que después lo apliques en otros aspectos de la vida? Sí, a ver, creo que muchas cosas. O sea, te forma realmente como persona en todo aspecto. Pero la cosa esta de que en el deporte fallás y fallás un montón y errás un montón y perdés, es algo que después en la vida se te da constantemente. Cuando vos no lo vivís eso de chico, probablemente más de grande te pasen cosas que vos decís, te sentís frustrado, decís, fracasé. Cuando vos ya estás acostumbrado a eso y decís, che, las veces que fracasé antes o que fallé antes, después siempre tengo revancha. En el deporte siempre te da revancha. Creo que eso es lo más importante, aprender a levantarte después de cada caída. Lo que te Y forma mentalmente, sobre todo. mentalmente, sí, sí, sí. Yo particularmente de chico era muy de querer ganar constantemente, eh, de querer mejor, como querés ganar y no sos talentoso, no sos Messi, perdés más de lo que ganás, Sí. de repente hace eso que te tengas que forzar demasiado. Y bueno, y hoy en día siempre estoy buscando ahí cómo puedo mejorar algo en el detalle. Creo que me dio mucho eso, estar buscando todo el tiempo una mejora. Ok. Y ya que tocamos el tema del deporte, que va un poco más también con los hábitos, ¿hay algún hábito que te marcó la diferencia que venís repitiendo ya hace un par de años? Que me haya dado el deporte. Que te haya dado el deporte, tanto sea alimentación, en cuanto a la mentalidad también, creo que, bueno, el tema de la lectura, meditaciones. Sí, sí, ¿Tenés sí. algún hábito ya marcado que venís haciendo que decís, che, este creo que a mí me ayudó un montón y creo que lo puedo compartir Sí, y recomendar? sí, sí, sí. Bueno, en la licenciatura algo que vimos bastante, que nos salió bastante, es el tema este que nombrás de la meditación. Es algo que todavía no lo tengo masterizado del todo, pero lo voy metiendo a poquito y es algo que me sirve mucho como a partir de la respiración, de relajarme, puedo volver a situarme en contexto y eso cómo puede afectar después a mi vida, ¿no? Para bien. Eso es algo que estoy metiendo mucho.
Y después en la alimentación, sin dudas. Vino también mucho de parte de mi familia Ok. y mucho por el lado del deporte. El deporte te lleva a un contexto de vida sana y a relacionarte con gente sana en el mismo ambiente que después uno lo lleva sí o sí a su vida. Así que eso, no sé, una pavada, pero estar en un ambiente de cancha de fútbol, ya estás libre de humo y capaz que estabas en otros lados en donde siempre estaba, no sé, hay gente fumando. Bueno, siempre me mantuvo siempre aparte de eso, entonces bueno, son hábitos que uno después lleva a lo largo de la vida. Totalmente. Eh, Y esos hábitos que uno forja a través del deporte, ¿en qué orden los pondrías vos? En cuanto a nutrición, entrenamiento, sí. el entorno. ¿Qué, para vos, en tu persona, en cuál pondrías primero, cuál segundo? Sí, para mí cuando se habla de esto, para mí van muy de la mano. Pues como que, y de hecho lo hablo mucho con la gente con la que entrenamos, con la que viene a Treina, que lo que termina pasando es, che, dejé de entrenar por esto en particular, y eso llevó a que empiece a comer mal, a que empiece a descansar mal, y es como que es una cadena que después no puede frenar. Eh, en mi caso particular, a mí me gusta mucho la parte de entrenamiento y para mí eso es, o sea, ni siquiera me imagino sin entrenar. A veces de mejor manera, a veces menos, puedo cambiar la modalidad, pero sigo haciendo algo estando en movimiento. Y eso es lo que hace que siga alimentándome bien, descansando bien, que eso para mí es fundamental. Hago el esfuerzo enorme por dormir mis 8 horas, que son lo que me dejan bien al otro día y para poder rendir. Eh, pero sí, es un poco eso, creo que te lleva a ese ambiente de tomar esas decisiones que para mí están buenísimas, ¿no? Y sí, es como, recalco eso, que es como que va todo de la mano, ¿no? El entorno, Exacto, el hecho ya de entrenar te lleva a llevar una buena alimentación, porque después no vas a poder rendir bien en el entrenamiento. exacto. Y después hay un tema que quiero tocar, es el tema del descanso, que hoy en día es lo que se le está dando mucho énfasis en el Sí, descanso. sí, Y creo que es súper importante, porque mucha gente piensa que, bueno, si quiero mejorar tengo que entrenar más, si quiero mejorar tengo que comer mejor. sí. Y quizá el hecho de ya mantener un estilo saludable en lo que es la nutrición y en el resto de las cosas, pero el hecho del descanso creo que es súper importante. Importantísimo. Obviamente hay personas que tienen que dormir un poco más, otras un poco menos, pero el descanso creo que va muy de la mano con todo. Eh, Después te quería preguntar, Sí. ¿por qué crees que hoy en día, con toda la información que hay, que es tan importante el hecho de hacer deporte? ¿Por qué crees que hoy en día hay muchas personas que todavía no lo hacen? Lo pienso un montón, lo pienso un montón. Yo creo que viene por el lado de que hay que esforzarse. Se entiende que no todos lo disfrutamos de la misma manera, ojalá fuera así. La realidad es que para la mayoría de las personas es un esfuerzo, realmente es más fácil quedarnos en el sillón, viendo la tele, escuchando música o haciendo otras cosas. Pero viste cómo se dice mucho, si hubiera una píldora que te daría los beneficios que te da el entrenamiento, la cantidad innumerable, la tomaríamos todos. Sin embargo, el ejercicio no lo hacemos todo. Creo que viene un poco por eso y porque como todo hábito cuesta crearlo al principio. Al principio salir de casa es difícil, llegar al gimnasio, transpirar, todo eso es difícil y hay que forzarlo un poco. Es lo que le decimos a la gente, yo no todos los días tengo ganas de entrenar, pero sé que lo tengo que hacer y sé que es parte. Después sí, por supuesto vas a tener algunos momentos en que entrenes más, menos, pero es importante que no se rompa ese hábito. Eh, Creo que viene un poquito por ahí. Hasta crear el hábito hay que hacer un esfuerzo. Eh, Sí, yo creo que va el hecho de. Creo que hoy en día en la mm, generación, bueno, sobre todo mía, pero el resto de las generaciones también creo que hay como un factor en común que es el hecho de quieren todo inmediato, quieren todo ya, también. no tienen proyectos a largo plazo, todo es a corto plazo, necesitan todo al instante. Bueno, con las redes sociales lo mismo. Les pones un video de 2 minutos y ya está, no te lo van a Sí, ver. no se completa. No se completa, necesitan 10 15 segundos donde vos le des la pócima para llegar a eso. Y creo que va un poquito por ese lado. Tal cual, tal cual. Y me gustó, ahora justo
te quería consultar sobre lo de Treina. Sí. ¿Qué es lo que intentan recalcar hoy en Treina a la hora en sus clientes o en las personas que van a su gimnasio? Nosotros lo que buscamos mucho, bueno, para generar la adherencia, para nosotros lo más importante es esto, es que la gente se mueva, mantener a la gente en movimiento, tratar de llegar a más gente. eh, Lamentablemente los números indican que es poca la gente que hace actividad física. Aún hoy en día, aunque esté creciendo mucho y lo vemos por todos lados, sigue siendo poca. Entonces, la pregunta que nos hacemos cada día es cómo podemos hacer para que la gente se mueva. Entonces, el consejo número uno que damos es buscar lo que quieras, lo que te haga sentir mejor, lo que te divierta más. No hace falta que sean 1 hora y media, no hace falta que sean 5 veces por semana, pero busca eso y hacelo y sostenerlo en el tiempo y después verás si lo vas mutando, vas cambiando otra cosa, pero buscar cada uno cuál es la actividad que lo hace más feliz. Incluso en Treina tenemos un montón de posibilidades, pero si no está dentro de esas posibilidades de Treina, buscarla en otro lado y en algún lado tiene que estar eso que a vos te pueda mantener en la actividad física, que te genere adherencia, digamos. Totalmente. Quiero recalcar eso que dijiste de que intentan que la gente se mantenga en movimiento completamente. Sí. Pero ustedes a la hora de cuando llega una persona nueva, ¿tienen algún tipo de entrenamiento que ustedes recalcan mucho? Bueno, el tema del entrenamiento de fuerza, que hoy en día está como... es al que más se le está dando bola, Sí. que más porcentaje en teoría aumenta nuestra longevidad, bueno, todo lo que conlleva mejorar nuestra salud. ¿Ustedes como recalcan un tipo de entrenamiento o le dan el libre albedrío a los clientes para que elijan qué es lo que más se sienten cómodos? ¿Cómo se manejan con eso? Bueno, ahí dependiendo de la persona que llega, ¿no? Si es alguien muy inicial, nosotros le recomendamos el tema y le recalcamos la importancia de hacer fuerza, pero la realidad es que se empieza por estadios tan tempranos que hacer fuerza para esa persona es a niveles muy bajos, a altas repeticiones. Lo importante es que empiece a generar volumen, esto de que sea más un entrenamiento más extensivo, que repita mucho patrones de movimiento, ejercicios, también para aprenderlo, ¿no? Para aprender algo, primero hay que repetirlo mucho antes de empezar a cargarlo. Así que es como que vamos educando a la persona de a poco. Ya cuando la persona va teniendo un tiempo en la actividad, ya podemos empezar a meter más propiamente lo de fuerza. Ok. Igualmente para alguien que empieza, simplemente hacer una sentadilla, o sea, sentarse y pararse, es hacer fuerza. Probablemente para un público eso ya sea importante. Así que sin duda que la fuerza es la capacidad más importante que tenemos y de donde salen todas las demás, pero lo vamos metiendo de a poquito. Lo vamos metiendo de a poquito. Okay. Y tanteamos mucho a la persona, porque hay gente que capaz que le decís fuerza, capaz que no hizo gimnasio nunca, es una persona de 50 años, le decís fuerza y dice, no, yo no quería sufrir tanto. Entonces, al principio le hablamos de movimiento, de empezar a movernos mejor y más frecuentemente. Y después le vamos metiendo de a poquito el otro. Y después te quería preguntar, sé que en Treina también ofrecen otro tipo de servicios también, tanto con la nutrición, kinesiólogos o algo por el estilo. Ustedes cuando el cliente ya está entrenando con ustedes y lleva un tiempo, ¿esos servicios se los ofrecen ya de un principio como para inculcarle todo de una o van de a poco para que la persona vaya tomando cariño con ese hecho de hacer deporte y después cuidarse en el resto de los aspectos? Nosotros, a ver, esto se lo ofrecemos, pero sobre todo para más al que lo pide, el que nos empieza a hablar ya de la parte de alimentación o cómo lo puede complementar o que nos hace algún comentario. Y bueno, en el caso de kinesio va mucho cuando la persona directamente nos dice alguna dolencia o que viene ya padeciendo algo hace tiempo, que normalmente la gente acarrea cosas de hace rato. Entonces, sí, más que nada por eso. Sí lo vamos a conocer a nuestra comunidad, lo comunicamos, la gente sabe que está, pero es llegado el momento de cada uno.
de nuevo, cuando hay alguien que recién arranca con algo, no intentamos meterla de una en todo en el mundo nuestro, pero sí a poquito es muy probable que empiecen a pegarse a esos hábitos también, que quieran una buena alimentación, alguien que les aconseje realmente. Perfecto. Ya que hablamos de Treina, Ajá. eh, ¿qué te llevó a dar el salto a emprender y crear Treina con tus socios? Eh, bueno, nosotros somos cuatro socios. Arrancamos, ahora vamos a cumplir 2 años. Así que estás invitado también. ¿Estoy invitado? Estás invitado, obvio. Estaré ahí. Así Estaré ahí. que cuando nosotros arrancamos, bueno, con mi socio Gaby ya veníamos de emprender en entrenamiento, en gimnasio, en centro de entrenamiento. Eh, y la verdad que nos gustaba mucho la idea de hacer algo en el barrio. En Villa Urquiza somos todos de la zona, tenemos mucha gente conocida en la zona, entonces nos parecía como el lugar ideal. Estamos enamorados de la zona, la verdad que nos encanta. Y Eh, hablando un poquito, cada vez crece más esa zona. es tremendo, es Está creciendo tremendo, mucho. está muy lindo. Y la verdad también nos da la posibilidad de estar muy cerca a nuestra gente, para nosotros eso es impresionante. O sea, yo ir a mi lugar de laburo y de repente tener a mis amigos, tener a mi hermana, tener a mi novia, a mis viejos que vienen a entrenar los dos. Mi hijo está fanatizado con el pádel, así que todas las semanas metemos algún que otro partidito. Nada, lo que nos motivó mucho es eso, es decir, hay para crecer acá, en esta zona, la gente también está bueno que tenga otra opción, nosotros podemos dar algo que a la gente le puede gustar y generar un poquito esto, que más gente se sume al entrenamiento. Así que lo que nos motivó mucho es eso y después las ganas de seguir aprendiendo. Creo que lo que nos tira a nosotros los cuatro por igual y que por eso nos llevamos tan bien es las ganas de seguir mejorando, de seguir aprendiendo, de darnos cuenta que hay mucho por delante y fue sobre todo eso el impulso. ¿Y tenían una visión clara ya desde el inicio? O sea, ¿el objetivo ya lo tenían desde un principio o se fueron dando cuenta en el camino que iban apareciendo cosas que ustedes decían, che, acá podemos sumar esto? ¿Cómo fueron manejando eso? Teníamos una base importante, que cuando nos sentamos a hablar, las primeras charlas, la típica que haces un Canva, que planteas los valores, la visión, la misión, ese papelito está, no sé dónde, Me pero sentí está. representado. Sí. Sí, eso sí, y está buenísimo y sirve como un primer paso. Eh, la realidad es que después sobre la marcha vas encontrando un montón de cosas a agregar, a modificar, porque la gente misma, o sea, nosotros somos muy de pensar en que todo gira en torno al cliente, al alumno en nuestro caso, pero es cliente, Sí. en lo que pide, en lo que quiere, en qué es lo que se demanda, entonces bueno, vamos buscando mucho eso. Y vamos escuchando eso. Creo que lo importante en un mundo que cambia tan rápido, como vos decías, todo es tan acelerado, es estar atento y decir, no es que yo nací siendo eso y me quedo con eso, sino qué es lo que puedo sumar hoy en día, qué es lo que puedo cambiar, qué es lo que puedo ver antes, que eso ya sería un golazo, ¿no? Total, y después creo que también escuchar un poco a los empleados de Traina. Me parece, de Traina o de cualquier sea empresa, proyecto, creo que a la hora de crear una empresa, tener un emprendimiento, creo que el que crea eso, el fundador, también creo que debería prestar atención a lo que sus empleados le dicen, porque al fin y al cabo el que está en el ámbito de trabajo es el empleado. El Sin duda. fundador obviamente también va a estar ahí, pero el que trabaja y está enfocado ahí es el empleado. Entonces, escuchar las necesidades o quizá ideas que tiene él, porque es el que está permanentemente en contacto con los clientes o alumnos en todo caso, creo que también es importante, ¿o no? Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Nosotros, bueno, tenemos reuniones de equipos mensuales. Después tenemos siempre muchas de a dos, tres personas, son más express, digamos. Pero siempre lo decimos. Tenemos un equipazo, primero tenemos un equipazo, por suerte, de profe, son una masa. Pero además sí, son nuestra línea directa con lo que sabe el cliente. Un montón de las decisiones que tomamos diarias las tomamos En base a ellos. en base a ellos. Sí. Y te iba a preguntar justo que me comentaste que tienen reuniones mensuales, bueno, después algunas Ajá. express.
El tema de poner objetivos, ¿lo hacen más a medida que van avanzando y van viendo qué es lo que pide la gente? ¿O ya desde un principio de mes ustedes tienen tales objetivos que cumplir? ¿Cómo se manejan con eso? Sí, a principio de mes tenemos algunos objetivos en cuanto a cantidad de gente, en números que son importantes para la industria, como es la tasa de renovación, que es esto que hablamos de cómo logramos que la gente siga en actividad. Esos objetivos sí, nos los ponemos mes a mes y en base también a la lectura que hacemos de lo que fue pasando. La realidad es que nosotros estamos en un estadio temprano, así que también conociendo mucho de esos números y aprendiendo mucho de eso. Pero sí, el resto de los objetivos, la realidad es que por nuestra manera de ser, que todo el tiempo tenemos ideas y que tiramos cosas nuevas, van surgiendo cosas y objetivos nuevos prácticamente constantemente, ¿no? En un constante cambio. Sí, 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 sí. Por ahora es así, sí. ¿Y cuál fue el mayor desafío de emprender? Más allá de sea económico, Ajá. ¿cuál fue el mayor desafío de salir a la cancha y tomar acción en esa idea que venían pensando con Gaby y los socios? ¿Qué fue eso que sentiste al principio, el desafío de salir a la cancha? Eh, Creo que hubo muchos desafíos, además del tema económico. Que es Creo el que mayor miedo de todos, ¿no? Al sí, principio. sí, sí, que parecería que necesitas muchísima plata. La realidad es que obviamente que si tenés bases te va a ayudar, si tenés contactos te va a ayudar. Nosotros no teníamos nada de eso, pero creo que lo que más nos costaba y cuesta al principio, yo ya tuve otros emprendimientos antes, e incluso también con Gaby, que lo nombraste recién, pero creo que un desafío importante era el tema del tiempo, porque uno siempre lo hace, también emprende porque tiene poco tiempo y dice, bueno, ¿qué puedo crear para el día de mañana disponer un poco más, ¿no? Y poder tener más tiempo de ocio, más. Y te das cuenta que para ganar ese tiempo tenés que vos poner tiempo al principio. Es como, no sé, invertís plata para en algún momento tener un poco más de plata. Entonces, bueno, es duro al principio porque vos decís, che, yo ya estoy laburando 12, 13, 14 años, 14 horas de productividad. ¿Dónde meto el...? ¿Cuánto más voy a hacer para...? Y bueno, al principio es así y no hay fines de semana y es duro. Creo que el desafío está ahí, en que la cabeza no te coma de querer abandonar, ¿no? Pero si vos estás seguro de lo que estás haciendo y estás contento y la verdad que eso te da una energía que día a día te hace Es un plus. seguir. Sí, yo creo que sí, sí, llegás a esa instancia por eso, o sea, por lo menos en mi caso. Y lo veo también en los chicos, en mis Y socios. justo que nombraste el tema de abandonar, ¿pensaste en algún momento cuando arrancaron en decir, bueno, ya está, sigo con lo mío, como quedarse en eso de la comodidad, entre comillas? Ajá. De decir, bueno, Eh, yo ya tengo mi laburo, estoy tranquilo, está bien, no pienso en algo futuro para tener un poco más de tiempo, pero estoy tranquilo acá, ya está, me quedo acá. ¿Se pensó en algún momento o siempre fue para adelante? en el caso de Treina, no me pasó así, no me pasó así. La verdad que siempre estuve muy seguro de lo que estábamos haciendo, estaba convencido. En los casos anteriores, bueno, teníamos entrenamiento online en plataforma, estábamos desarrollando eso, lo teníamos muy avanzado. Bueno, había salido la primera versión. Incluso fue antes de pandemia, antes de que explote lo digital, o sea, Mirá. estábamos bien parados, digamos, para el contexto. Pero en su momento cuando dejé esos proyectos fue porque estaban haciendo algo nuevo y lo anterior no me entusiasmaba tanto como lo nuevo. Ok. Eh, pero desde que empecé a emprender, sí, nunca pensé en dejar del todo. Siempre fue porque había algo, había otra cosita que me gustaba hacer también. Como que hoy no me imagino no emprendiendo de alguna manera. Siempre lo hiciste. Siempre lo hice y siempre relacionado porque estoy convencido con la actividad física. Siempre estuvo relacionado a eso. ¿Y tenés algún errores que te hayan hecho aprender un montón? Que decís, con estas tres cosas creo que me marcaron la diferencia
a la hora de emprender me refiero. ¿Tuviste así hechos que te marcaron bastante, que te hicieron aprender para después no volver a repetirlos? Y sí, innumerable cantidad. Sí, sí, sí. Mucho más que los aciertos, seguro. Ok. Eh, ¿Tenés alguno así que te haya marcado, que sentís que con esto creo que me cambió la manera de ver la vida, la manera de ver a la hora de emprender, cómo gestionar un montón de cosas? Eh, no, muchos, creo que muchos de los que se me vienen a la mente tienen que ver con los tiempos, con apurar procesos o al contrario, o aplazarlos demasiado, ¿viste? Buscar Eh, ese momento perfecto, ¿no? Que es lo que exactamente, a lo que mucho nos pasa, eso de no exactamente. salir nunca a la cancha porque estamos esperando ese momento perfecto para que... Querés que sea Y todo nunca va a llegar, ¿o ideal, no? exactamente, exactamente, sí, sí, sí. Eh, Por eso está bueno, creo yo, y por eso siempre las cosas me gusta hacerlas en equipo, estoy convencido de eso, porque como que te vas compensando con todos, ¿viste? Tal vez vos seas una persona que sos demasiado racional y que le querés buscar la perfección a todo, pero tenés a alguien al lado Te baja un poco también. claro, exactamente. Hay otro que va mucho más al frente, la piensa mucho menos, bueno, entre todos esos, si hay buena comunicación, se toman mucho mejores decisiones que con uno solo. Creo que viene mucho por ahí, porque muchas veces dije, che, qué error fue esto, lo tendríamos que haber hecho antes, era antes, no ahora. Se perdió tiempo, se perdió esfuerzo, recursos. La mayoría de las cosas vienen por ahí, en saber manejar eso, qué tipo de decisión tomás. Pero después fallas y errores constantemente y no pasa nada. Y es lo que te hace Es aprender, parte de, es es parte parte. de. Sí, 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 van a seguir pasando y hay que abrazar esos errores y aprender. Está bueno que pase. Es porque estás haciendo. Si te quedas quieto no te equivocas, eso seguro. Eso Pero segurísimo. si te mueves, sí. Y ahora ya pasando un poco a lo que es la generación actual y el bienestar, ¿crees que las redes sociales nos presionan mucho a la hora de ver tantos físicos perfectos? O sea, ¿le suele pasar con alumnos que llegan a Treina y te muestran una foto de alguien que te dicen quiero estar así? Ya son personas que... O sea, a lo que me refiero, ¿crees que muchos alumnos de Treina buscan eso de la perfección o van por un tema de algo de ellos? O me refiero, ¿es algo de ellos Intrínseco o o más muy. presión Sí. de ver tantas cosas en redes sociales? Porque hoy en día hay de todo. Tenés cosas buenas, obviamente, pero también hay mucha desinformación, me parece, Ajá. en las redes. Eh, Mira, nosotros entrena por cómo contamos las cosas, cómo nos expresamos y al público al que hablamos, no tratamos de separarnos un poquito de lo que es el físico, el cuerpo y la estética en sí. Por supuesto que es uno de los beneficios, es un beneficio muy bueno, es una consecuencia. Sí, exactamente. Te da mucha confianza y la confianza repercute en todo en la vida de las personas. Pero nos centramos en lo otro, en generar el hábito, en sentirte bien, te vas a sentir más fuerte, te vas a sentir más apto para hacer las cosas de la vida, menos fatigado, vas a dormir mejor. Y después sí, sí, va a estar lo otro. Al nosotros expresarlo de esa manera, creo que la gente también no somos un lugar en donde vienen y nos muestran una foto, nos dicen. Nos alejamos por suerte un poquito de esa. Humanizar un poco más, ¿no? Sí, 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 sí. Tratamos de abarcar el entrenamiento, la actividad física desde otro lado. Pero sí, esto que decís, sí, lo de las redes sociales es increíble. Y hoy, peor que las redes sociales, porque hoy está la inteligencia artificial que muestra ya cosas que no existen. O sea que es más complejo el tema todavía. Sí, nosotros tratamos de corrernos un poquito ahí. ¿Y crees que, ya que tocamos un poco de redes sociales, creo que las redes nos llevan un poco a ese nivel de ansiedad, de estrés? ¿Crees que el deporte nos ayuda a bajar un poquito el tema del estrés, de la ansiedad, de alejarnos un poquito de todo eso? Sí, totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Mucho decimos que es nuestro psicólogo. No sé si ocupa el lugar de psicólogo, Pero pero que ayuda, ayuda, eso no tengo dudas. Y cada vez lo veo más. Sí. De la gente que empieza, que nosotros siempre le arrancamos, siempre empezamos por cuál es su objetivo, qué es lo que busca, por qué viene.
Una amplia mayoría viene para bajar un poquito la ansiedad, para bajar el estrés, porque se lo han recomendado para la salud mental, porque les hace realmente bien a la cabeza. Eso eh, para mí denota de lo que es la actividad física para todos nosotros. Sin duda. Sí, sí, sí. Y ya que hablamos un poquito de los alumnos de Treina y cómo conlleva todo lo que fue emprender, ¿cómo balanceaste eso de la disciplina del hecho de emprender y tener que ocuparte un montón de cosas y el disfrute? ¿Cómo pudiste complementar esas dos cosas? Porque muchas veces nos autoexigimos un montón a la hora, bueno, cuando emprendemos mucho más me parece porque Sí, buscamos eso de la perfección. sí. ¿Cómo balanceaste un poco eso de la disciplina de manejar el emprendimiento, seguir con tu laburo también y balancearlo con lo que es la familia, el disfrutar un poco, no estar a mil todo el día? Ajá. Eh, co- Como que encontraste un patrón de decir, bueno, acá donde encontré el balance ese o costó. Sí, yo creo que sí costó. Al principio sobre todo, o sea, realmente sentía que no tenía tiempo para nada y que estaba dejando de lado muchas cosas que en verdad me gustaba hacer, como pasar tiempo con familia, con amigos. Eh, hubo tiempo que fue más difícil. Hoy sí aprendí a encontrar un poquito el equilibrio y también lo que me pasa es que lo que creamos lo hacemos en un entorno que me gusta tanto estar y ser parte. Incluso emprendí con amigos, mis socios son mis amigos. Así que así es todo mucho más fácil. Podemos estar horas hablando eh, Ahí que va a estar bien. quiero recalcar eso, que qué importante es el entorno, ¿no? Sí, Ya sea a la hora de elegir cualquier cosa y más en el laburo, es porque es básicamente en el que uno está día a día, todos los días, qué importante que es tener un buen entorno, porque muchas veces, nada, no son amigos nuestros, pero que haya, que haya una buena comunicación, una buena energía, que se comparta como un espíritu de equipo, de comunidad, que creo que bueno, es lo que buscan un poco hoy en Treina, ¿no? Me sí, parece, con sus alumnos o clientes. sí. Intentan más formar una comunidad, que no sea simplemente ir a entrenar y me voy, sino, ya que toco el tema de comunidad, ¿con Treina suelen hacer algún evento a fin de mes o durante la semana con todos los alumnos o los clientes? Sí, 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 organizamos. Es que, bueno, esto que decís, la pata social, esa parte termina siendo lo más importante. El ser humano básicamente Y es- está preparado para ser un ser social. Exactamente, Estamos exactamente. preparados para eso. Hay gente que va al gimnasio, se pone sus auriculares, no habla con nadie y va bien, pero es la minoría. La realidad es que la mayoría necesita sentir un grupo de pertenencia, que comparte cosas con alguien, que no sé, que cuando esa persona no viene, le manda un mensajito de por qué no está bien, que alguien te empuje también un poquito más allá de vos, porque como decíamos antes, muchas veces no vas a querer ir, vas a estar cansado. Entonces, bueno, el grupo es lo que siempre te hace volver. Por eso lo hacemos de esa manera, aparte porque estamos convencidos y nos encanta estar en comunidad y con gente que piensa cosas como nosotros y que también tiene otras cosas cuales aportarnos. La realidad es que es lo que más hace que la gente permanezca y que quiera volver, digamos. ¿Cómo, ahora ya que tocamos bastante el tema de Treina, Ajá. cómo es el futuro hoy de Treina y lo que es el fitness de Argentina? Eh, lo que es el fitness lo veo creciendo cada vez más. La realidad es que cuando uno mira y en cuanto a números, es algo que sigue creciendo y que lo veo muy enfocado en eso. Cada vez más la gente es más consciente, ¿no? Sí, Del hecho de sí. entrenar. Y no solo fitness, sino wellness en general, ¿viste? Todo esto que hablamos antes, de que no es solamente la parte de entrenamiento, sino ahora se agregan muchas cosas de, no sé, de masajes, es mucho más abarcativo. Lo de nutrición y hablar, kinesiología, recovery, bueno, hay muchas cosas que ya hoy por hoy suman a ese bienestar. Eh, Eso veo mucho crecimiento cada vez más y veo que también se incorpora eso mucho a otras industrias. Hoy por hoy las empresas dentro tienen
o tienen algún convenio para que su gente pueda ir a alguno de estos lugares, o incluso lo tienen dentro. Así que bueno, veo crecimiento también ahí. En cuanto a Treina, seguir por el camino que estamos, seguir creciendo, llegar a más gente, que la realidad es que ese fue siempre nuestra visión, nuestro objetivo, poder llegar a más cantidad de gente y seguir aprendiendo día a día. Lo más importante es eso, aprender y aprender en ese contacto con el socio, ¿no? Totalmente. ¿Y qué consejo le darías a alguien que quiere emprender hoy? ¿Tenés como quizá un mensaje que le podías dar a, si viene una persona que recién arranca y te dice, che, Lean, ¿qué consejo me darías vos que ya venís un par de años en el hecho de emprender? Eh, Humildemente, porque bueno, es un tiempo nada más que llevo en esto, pero creo que lo más importante es enfocarse y saber de entrada que no va a ser fácil, no bajar los brazos ante las primeras dificultades que van a ser muchas, van a estar, y tratar de disfrutar el proceso. Eso es importante porque uno a veces se pone metas muy altas, muy largas. Sueño muy en grande. Claro, No está que mal, está bien, que está está muy perfecto. bien, que está muy bien, pero que también hay que ponerse algunas metas cortas y decir, mirar y decir, bueno, arranqué de acá, ahora estoy acá y está muy bien y es el tiempo que lleva, y, y no siempre todo está en lineal, ¿no? El crecimiento no va a ser lineal, es Un muy sube y baja. escalado, claro, exactamente. Y eso para mí es importante. Y lo importante es estar seguro de lo que uno está haciendo. Si vos estás seguro y decís, che, esto es lo que quiero y es lo que me gusta y me hace sentir bien, darle para adelante. No escuchar tanto lo afuera y también algunas veces ser un poquito inconsciente y hay un poquito de eso. Un poquito de locura, Un poquito de locura hay, sí, sí, un poquito de locura coincido. hay. Porque si de entrada te dan toda la información de todo lo que vas a tener que hacer en el camino, probablemente te apichones un poco. Pero sí, a veces hay que calcular un poco menos, y darle para adelante, seguir a tu Accionar un instinto. poquito. Sí, accionar, pasar un poco a la acción. Y ya que tocamos un poquito el eso el hecho de emprender y como, desde mi punto de vista creo que el emprender a veces conlleva algo también de, bueno, desde mi punto de vista quizá, un poco de introspección, de conocerse un poquito a uno mismo. ¿Crees que a la hora de emprender hay que alejarse un poquito para enfocarse o sos de la persona que quizá no necesita tanto de alejarse de su entorno, de su gente? Desde tu experiencia, ¿tuviste que alejarte un poquito o te mantuviste al margen? No, para mí no fue así en mi caso, pero justamente tengo un entorno que me ayuda mucho Te a mí, empuja. sí, que puedo sentir su confianza, que tengo palabras siempre de aliento, que es un entorno que a mí no me tira para atrás para nada, al contrario, y también es un entorno que me baja un poco, y en todo aspecto a mí me sirve, así que si yo no necesité eso, probablemente haya gente que sí tenga que elegir más cuidadosamente con quién juntarte, ¿no? Porque es fundamental. La realidad es que con las personas con las que te juntes, incluso para emprender, es lo más importante. Eh, yo siempre digo, no hace falta tener talento ni ninguna habilidad extraordinaria. Constancia. Claro, es constancia y saber con qué personas juntarte. Siempre alguien va a ver que lo haga mejor que vos y bueno, aprender de esas personas. Somos esponjas, así que eso es lo importante. Sin dudas. Y ya un poquito para cerrar, ¿qué le dirías al Lean de 20 años cuando arrancó, bueno, estudiando y metiéndose en el mundo del deporte? ¿Qué le dirías a tu Lean de 20 años? Eh, Le diría que siga su instinto, que disfrute del camino, que se quede tranquilo que las cosas se dan y que lo bueno va llegando, que lo importante es disfrutar ahí el proceso, disfrutar de la compañía, de no perder tiempo de la gente que realmente te importa. En algún momento puse en duda un poco lo de entrenamiento y había empezado a estudiar ingeniería de sistemas en algún momento, porque bueno, lo veía como la carrera para el futuro, etcétera, que sí está buenísima. Me di cuenta que no era para mí, lo dejé.
Pero fueron momentos medios justamente a esa edad, ahí hubo turbulencias porque decía, estoy dejando una tremenda carrera por algo que tal vez es más difícil ubicarse. La verdad que a ese Lean le diría que se quede tranquilo, que siga su instinto Es una y que frase, disfrute. es una frase que yo tengo muy presente, bueno, lo tengo en mi perfil, es siguiendo mi instinto. Tremendo. Sí, creo que desde, no es que tuve un clic, pero fue hace un par de meses, bueno, en su momento cuando decidí el año pasado irme a estudiar a Estados Unidos y Sí. emprender el hecho de irme y jugar al fútbol para la universidad y todo. A partir de ahí es cuando tuve muy presente el hecho de seguir mi instinto. Que bueno, cuando lo nombraste Mirá me que justo. hiciste, me Mirá hiciste que justo. recordar eso. Eh, y ahora como último quería consultarte qué es el éxito para vos en la vida en general. Tiene que ver un Es poco profunda, con... Sí, es pero profunda, es muy profunda. Pero creo que viene ahí encontrar las cosas que a uno le hagan sentir bien, que le hagan disfrutar. Y creo que es imposible pensar algo así si no estás rodeado de personas que realmente querés y que te quieren. Creo que la cosa está ahí, en poder encontrar esos huecos. De disfrute con la gente que vos amás realmente. Desde el punto de vista más profesional, encontrar también un camino que a vos te haga sentir orgulloso, que confiado, que estás siguiendo realmente lo que vos querés. Pero no es más que eso. No lo relaciono tanto con el resultado, sino con estar en ese proceso y sentir que vos que estás bien, digamos. espectacular. Bueno, gente, muchas gracias por haber visto toda la entrevista. Muchas gracias, Lean, por venir. Gracias, Toto, increíble. Eh, Nada, primero que nada agradecerles también a ustedes por estar acá, eh, creo que si ustedes están acá viendo este tipo de entrevistas es porque quizá comparten un poco mi mensaje que quiero dar, que es el hecho de a través del deporte podemos mejorar un montón de aspectos de nuestra vida, no solo es lo físico, lo que hablamos con Lean, sino que ya lo físico es como una consecuencia y creo que mejoramos tanto en lo personal, lo profesional, en lo mental sobre todo, que es lo que charlamos mucho con Lean. Así que nada, bueno, muy feliz de que sea la primera entrevista y que sea la primera en muchas. Gracias, papá. Un honor, Toto. Gracias, Gracias, papá. papá.